que yo le digo. Fíjese que ayer precisamente, en una clase que no tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero que sin embargo es más o menos la misma circunstancia, hablábamos con los líderes acerca del pueblo de Israel en el tiempo que podemos considerar previo a uno de los momentos más fuertes de disciplina que el Señor puso sobre Israel. Estamos hablando del tiempo en el que el pueblo fue cautivo en Babilonia. Estamos hablando de 72 años de cautiverio, durante los cuales el pueblo de Israel fue duramente oprimido y de una forma terrible, primeramente por el rey Nabucodonosor, uno de los más fuertes tipos del anticristo, que al final se convirtió al Señor por causa de la gloria de Dios manifestada, pero que al principio los atormentó terriblemente. Hubo infinidad de muertos, secuestros, cautiverio, esclavitud, terrible, terrible. Sin embargo, Dios le hablaba al pueblo y le hablaba al pueblo, porque Dios ama a su pueblo y Dios no quería que su pueblo tuviera que pasar por este proceso tan fuerte de disciplina. Pero las generaciones del pueblo de Israel, las nuevas generaciones, estaban, válgase la redundancia, nunca mejor dicho, degenerándose. Estaban olvidando los principios y las normas de vida que habían aprendido de sus padres. Y por esta razón, el profeta Isaías les dice que era conveniente que se acordaran y que volvieran a tomar el rumbo de las sendas que les habían llevado a una vida de éxitos, a un tiempo de bendición, a un tiempo de prosperidad, al camino de la bendición de Dios. Y dice ahí en el libro de Isaías que el Señor les dijo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y haréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El pueblo de Dios estaba cada vez peor. El Señor les dice al pueblo, fíjese bien, le dice: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Fíjese nada más esta palabra que estaba dándose a los pueblos gentiles. Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Fíjese la base, el fundamento de ese juicio por el cual Dios decidió castigar al pueblo. Toda mi ciudad está llena de violencia. La generación de la época de Isaías vivía en el caos. Ya no sabían qué querían y ya no sabían para dónde iban. No había un propósito de vida, no había un objetivo, no había un compromiso. Era solamente estar sobreviviendo y buscando los disfrutes temporales y pasarla bien el día de hoy, sin importar las cosas de Dios, sin importar el bienestar de los demás, sino solamente el beneficio propio. Y fíjese que hoy en día vivimos una situación similar. Las nuevas generaciones, y cuando estoy hablando de las nuevas generaciones estamos hablando pues también de la mía, ¿no? Estamos hablando de aquellos que vivimos, que tenemos vida y que tenemos en nuestras manos el control de nuestro mundo hoy en día. Nos estamos olvidando de los principios y las reglas que regían nuestra sociedad. Déjeme platicarle brevemente algo que a lo mejor usted no ha concientizado. Nosotros vivimos en un mundo secular, en un mundo enteramente laico, en el cual los principios, los valores, las leyes, todas las cosas que rodean nuestra vida cotidiana se suponen o se asumen de manera automática como cosas de este mundo que no tienen nada que ver ni con las religiones, ni con las creencias, ni con las cosas espirituales, ni nada por el estilo. Pero no es así. La realidad es que toda la cultura occidental, me estoy refiriendo a la cultura que impera desde Turquía, desde Turquía hasta el continente americano, pasando por todo el continente europeo, y también una buena parte del Medio Oriente, está basada en la Biblia.
está basada en principios bíblicos. Nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestros hábitos, incluso lo que nosotros consideramos nuestros principios y valores, tuvieron por siglos un fundamento cristiano, porque nuestra cultura creció, para bien o para mal, sobre el concepto del cristianismo. Por supuesto, no quiere decir que todos fuéramos cristianos y que todos fuéramos salvos y que todos fuéramos de Dios, no. Pero sí es un hecho que la cultura judía permeó en la cultura mundial a través del cristianismo, y después ese cristianismo proveniente del pueblo de Israel se expandió por todo el mundo conocido y naturalmente llegó a América con los países que llegaron acá, ya sabe usted, Holanda, Francia, pero sobre todo Inglaterra y España, ¿verdad? Portugal, que llegaron a América y que traían como parte de sus culturas todos aquellos principios, valores y costumbres emanadas del cristianismo. Nosotros hoy lo hemos secularizado y nosotros creemos que todo surgió de la mente y del corazón del hombre, y no sabemos que realmente nuestra cultura proviene de la Biblia, en una gran medida, en gran parte. Aquí en México, por ejemplo, hoy muchos políticos, porque realmente es una cuestión política, la mera verdad, muchos políticos andan diciendo que nosotros somos la cultura de la náhuatl y que somos acá por el sureste del país, lo que se llama el sureste del país, tenemos una cultura que proviene de Kukulcán, y por allá por el centro hablan de otras cosas, de las culturas, de la cultura azteca y así sucesivamente, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que nosotros tenemos un poderoso influjo de la cultura española. Nuestro idioma es español, todos tenemos sangre española, y en ella proviene esa cultura que le digo, emanada del cristianismo, que no cristiana, pero sí emanada del cristianismo. Y todo eso, aunque nosotros no tuviéramos conciencia de su origen bíblico, nos llevó a establecer durante siglos principios y valores que estaban de cierta forma alineados con los principios divinos. Sin saberlo nosotros, la ley nos prohíbe matar, la ley nos prohíbe robar, me refiero a la ley secular, la ley nos prohíbe robar, la ley nos prohíbe codiciar y querer apoderarnos de las cosas de nuestro prójimo. El adulterio como tal está establecido como una ley secular, y tenemos la costumbre de cuidar y de honrar a nuestros padres, etcétera, etcétera. Todo eso, que es parte de una cultura secular, en realidad tiene su fundamento en los mandamientos de Dios. Y a pesar de que en los últimos 2 siglos, desde principios del siglo XIX, con la revolución industrial y la ilustración, ya viene en forma que venía desde el siglo XVII empujando, y ya con todas las fuerzas en el siglo XX, nos apartamos de la idea de considerar a Dios como parte de nuestros criterios y de nuestros conceptos. No nos apartamos de los principios divinos. Y yo nací en un mundo en el cual las cosas todavía caminaban de esa manera. Yo le estoy hablando de hace 50 años. Hace 50, 52, 53 años, el mundo todavía caminaba, aun cuando no tuviera conciencia de ello, dentro de un marco de principios bíblicos, dentro de un marco de valores que estaban fundamentados en la Escritura. Mucha gente no lo sabe, pero así era. Pero por primera vez en muchos siglos, por primera vez en 20 siglos, hoy, habiendo cobrado, fíjese que cómo es curioso esto, habiendo cobrado conciencia de los orígenes de nuestra cultura por causa de la enorme cantidad de información que fluye a través de las redes sociales, a través del internet. Porque mucha gente que a lo mejor jamás en su vida se paró ni se habría parado en una biblioteca a leer un libro, se entera de muchas cosas a través de Facebook o a través de Instagram o de TikTok o no sé, infinidad de fuentes que provienen de las redes digitales. Y entonces, al cobrar conciencia de que lo que ellos consideraban sus principios familiares o sus valores de casa, resulta que tienen un origen y tienen un fundamento en el cristianismo y en la Biblia, entonces
mucha gente por primera vez, la primera generación que hoy toma el control, la generación de los que hoy tienen entre 20 y 40 años de edad, rechaza conscientemente todo principio o todo valor por considerarlo emanado de la Escritura, emanado de la Biblia. Ahora conscientemente, por primera vez, el mundo, nuestra nación y muchas de las naciones del mundo rechazan los principios bíblicos por el hecho de ser principios bíblicos, directamente, por el hecho de ser principios que provienen de las Sagradas Escrituras. Entonces dicen, no, porque esto es una religión y a mí nadie me va a manipular y yo no voy a hacerle caso a lo que dicen los religiosos, los aleluyos, los cristianos, los católicos, los protestantes, vaya, póngale el nombre que quiera. Y en ese momento se convierte ya no en una simple cuestión de principios personales, sino en una militancia en contra del Evangelio. Es decir, en una forma de actuar activamente en contra del Evangelio. No el que casualmente alguien diga, bueno, es que esto no checa para mí, yo tengo una idea diferente y ya. No, sino decir, a ver, yo quiero entender bien lo que dice el cristianismo para después apartarme conscientemente y declarar con esa actitud que no quiero saber nada de los cristianos, o no quiero saber nada de la Biblia, o no quiero saber nada de Jesús, a final de cuentas. Y esto, amados, es algo que yo quiero que hoy juzguemos que lo juzguemos de una forma objetiva, que lo juzguemos de una forma honesta. Y no estoy tratando de ponerme en plan de viejito, decir, es que los tiempos antiguos siempre fueron mejores. No, de verdad, quiero que usted juzgue con imparcialidad, con honestidad. Si situaciones que hoy son comunes como el sexo recreativo desde la edad de la secundaria, cuestiones como el uso recreativo de drogas de forma prácticamente libre, la vacilada esta monumental que daría risa si no fuera tan trágica de la ideología de género que determina que nuestra realidad biológica no tiene nada que ver con el hecho de si nos sentimos hombres o mujeres, el apartamiento de los hijos de la disciplina de los padres desde muy temprana edad, hasta el punto de que por ley un hijo puede demandar hoy a un padre si el padre lo disciplina. La increíble cantidad, enorme, estamos hablando de una cantidad inmensa de hombres y mujeres, hechos y derechos que andan entre sus 20 y sus 30 y siguen viviendo dependientes de sus padres en las casas de sus padres. La inmensa cantidad de uniones libres que son casuales o cuando mucho temporales, porque dicen, no, es que, ¿por qué me voy a casar? Eso me comprometería para toda la vida, como si eso fuera malo, como si eso estuviera mal, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es lo que está imperando en nuestro mundo. La violencia es terrible. En los últimos 3 años, un poquito más de 3 años, ha habido en nuestro país casi 130,000 muertos por violencia. Esta es una cifra real y objetiva. Casi 130,000. Y los que se suman, no sé si llegaron a los 130,000 del 1 de septiembre para acá, que fue cuando recibimos esa información. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. No le estoy pidiendo que usted analice qué tan lejos estamos de Dios, o qué tan satánico está el asunto, o qué tan falto de espiritualidad. No. Estamos hablando de la vida real, de la vida cotidiana, de la vida objetiva, que puede ver el ojo que mira lo espiritual, pero también el que no mira lo espiritual. Y eso es otro tema. Pero nosotros como cristianos, aunque podamos verlo desde un punto de vista espiritual, viéndolo objetivamente, algo que cualquiera puede checar en el periódico de la mañana. ¿Usted cree que están bien las cosas en este mundo? ¿Usted cree que van bien las cosas? Que esta ausencia de principios y valores, objetivamente, al margen del credo, al margen de la relación espiritual que puedas tener con una deidad, las cosas que están pasando en este mundo, ¿están bien? ¿Te sientes a gusto viviendo en este mundo? Ustedes que viven en ciudades normales, yo vivo en una anomalía estadística y ahorita se los explico, pero ustedes que viven en ciudades normales,
Se sienten a gusto sabiendo que no pueden salir a la calle por la noche, y a veces también por el día, sin el temor de ser asaltados o de ser violentados. Y le digo que esta ciudad es una anomalía porque Mérida en particular, es una ciudad extraordinariamente segura. Es una de las ciudades más seguras del mundo, pero eso obedece a ciertos factores culturales muy interesantes que ya le contaré en otro devocional. Pero en general el mundo está en una condición verdaderamente lamentable para el mundo mismo. Díganme ustedes, hermanos y hermanas, que se encargan de las compras de la comida en sus casas. Si están conscientes de que hoy el kilo de huevo cuesta 80 pesos, están conscientes de que el kilo de tortillas cuesta más de 20 pesos, si están conscientes de que se duplicó el precio en 5 años. Mucha gente se queja del precio de la gasolina, y fíjese que en México la gasolina es una de las pocas cosas que están abajo del promedio mundial. Pero los alimentos están carísimos, y va a llegar un momento, y el que tenga oídos para oír oiga, va a llegar un momento en que nos va a costar el salario mínimo de un día completo de trabajo 6 bolillos. O sea, un denario por una libra de pan. ¿Dónde ha leído eso? Luego lo platicamos. En ese camino vamos. Y yo le pregunto entonces, ¿no será tal vez que en algún punto equivocamos el camino? Porque no estamos hablando de un mundo cristiano en el sentido realista y espiritual de la palabra. No vivimos en un mundo cristiano, no vivimos en un mundo y no hemos vivido, y estos 2000 años de cristianismo no significan que nuestros gobiernos, nuestras naciones, nuestras ideologías y nuestros principios y valores nacionalistas de los diferentes países sean cristianos. No lo son. Los verdaderos cristianos son un puñado de personas, pero sin embargo, ese puñado de cristianos permeó a la sociedad durante 2 milenios, un concepto que regía a nuestra sociedad hasta esta última generación. Una generación en la cual se está manifestando un principio profético que por lo tanto sabemos que no va a cambiar, que es el hecho de que se está enfriando el amor y de que se están alejando los valores y los principios de la vida cristiana y se están rompiendo los esquemas que nos mantenían estables. Se está inestabilizando el mundo, y se está inestabilizando el mundo para que se cumpla un mal necesario, que es la revelación del misterio de la iniquidad en la persona del anticristo. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Es que acaso somos lo que dijo Jesús? Yo le pregunto. Yo quiero que se mire a usted, que mire a su familia, que mire a su congregación, y que usted me diga con toda certeza, con toda seguridad, nosotros somos la luz en este mundo de oscuridad. Donde nosotros vamos, las cosas cambian porque nosotros llevamos la luz de Cristo. Porque nuestros caminos no son los caminos del mundo y nosotros andamos por las mismas sendas que trazó el Señor para nosotros hace 2000 años. ¿Puede decirlo con toda seguridad acerca de usted, de su familia y de su iglesia? O tal vez, otra vez, nosotros, el cuerpo de Cristo, nos estamos alejando de las sendas antiguas. Volver a la senda antigua no significa un acto de retroceso o un acto retrógrado, ni pensar que todo tiempo pasado fue mejor, porque no estamos hablando de una cuestión de avances, de tecnología o de ciencia. Estamos hablando de un contexto de valores morales, de principios espirituales. Pensar que los tiempos pasados son mejores sería una contradicción a la Biblia, porque Eclesiastés 7:10 dice así: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca preguntarás esto con sabiduría. La Biblia lo dice claramente: decir que lo de antes fue mejor que lo de ahora es falta de sabiduría. No se trata de cómo vivían antes, sino de cuál era el camino del corazón de las personas que vivían de acuerdo con un principio basado en la palabra de Dios. Volver a la senda antigua es rescatar las cosas buenas, las que daban resultado, las que nos llevaban a la prosperidad, a la felicidad, a la plenitud, al crecimiento de nuestras vidas.
al respeto. Antes había respeto a los padres, sometimiento a las autoridades. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y así sucesivamente. Este texto nos habla con toda claridad de la necesidad que tenemos de ser sujetos a nuestras autoridades, porque esto es un principio que no tiene que ver con lo antiguo o lo moderno, sino con el bien y el mal, que son eternos. Son conceptos eternos. No podemos concebir el concepto de que Dios es el bien si no entendemos que hay mal fuera de Dios. Y esto no tiene nada que ver con la época. Tiempos en los que nuestros padres podían enseñarnos lo que teníamos que hacer, nos podían enseñar el camino recto. Nosotros teníamos la obligación y la formación que nos llevaba a aprender del ejemplo de nuestros padres y no despreciarlo y desecharlo. Dice Proverbios 19:18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Pero hoy en día, en lugar de corregir, o maltratamos o nos apartamos. Y ambas acciones son destructivas. Ignorar al hijo en sus buenas y malas acciones, o simplemente rebajarlo y menospreciarlo, son acciones destructivas. Y así no era en general. Por supuesto hay excepciones de bendición y de maldición, pero en general el mundo estaba orientado de esta forma, sin saberlo, por la Biblia, sin saberlo, porque mucha gente no tenía idea de que esto ponía en la Biblia. Antes los jóvenes éramos preparados para aceptarnos tal como éramos. Nos vestíamos como jóvenes, hablábamos como jóvenes, nos comportábamos como jóvenes. Cuando éramos niños jugábamos juegos de niños y nos gustaba ser niños y vivíamos nuestra niñez hasta donde ya no podíamos, a veces hasta nos pasábamos. Pero hoy vemos a los pequeños y a las jovencitas a los 9, 10, 11 años tratando de ser adultos, comportándose como lo más posible, lo más cercano posible a como ven comportarse a las personas mayores, porque la niñez es despreciada, es menospreciada. Sin embargo, a Timoteo le dijeron: ninguno tenga en poco tu juventud. Primera Timoteo 4:12, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El que dirán de los demás no nos afectaba tanto. Sí había quienes agarraban otros de puerquito, decíamos en aquel entonces, ahora se le llama bullying, ¿verdad? Nos volvimos internacionales. Pero no era una situación que destruyera nuestra vida hasta el punto en el que hoy sucede, porque hoy nuestros hijos ya no encuentran en nuestros hogares un lugar seguro. Ya no pueden llegar a refugiarse en el hogar en donde saben que son amados, que son protegidos, que son aceptados y que son corregidos y que tienen límites. Así pues, entendamos, volver a las sendas antiguas es aprovechar las cosas modernas para mejorar, para hacer más fuertes, para potenciar los valores que el Señor ha puesto en nuestras vidas y que son parte de una sociedad que caminaba en crecimiento, no en decrecimiento. Antes había mucha más comunicación familiar. Ahora los celulares nos dan problemas con eso, ¿verdad? No quiere decir que sean malos los celulares. Usted está hoy conectándose a este devocional a través de un medio electrónico, puede ser una tablet, una computadora o un celular, pero y es de bendición. Pero el problema radica en que a veces sustituimos nuestras relaciones personales por relaciones virtuales, y eso no es adecuado. Nos acercan a todo el mundo excepto a nuestra familia, ¿verdad? Antes la televisión se veía un rato en el día, ahora nos estamos clavados en las redes sociales todo el día, toda la tarde y toda la noche. Antes incluso el radio o la televisión era motivo de reunión familiar. Ahora los medios de comunicación actuales, como son personalizados, son estrictamente individuales. Es muy difícil que la familia se una, sino que se separa. Volver a la senda antigua no significa que renunciemos a todo esto, que nos encerremos en el pasado. Quiere decir que podamos equilibrar las comodidades, equilibrar las oportunidades, equilibrar los nuevos conocimientos que tenemos con el concepto y el principio fundamental de lo que somos como personas. Porque en este mundo moderno la falta de identidad es la firma de la cultura. No sé si soy hombre o mujer, no tengo un concepto claro de ser hijo,
ya no tengo la responsabilidad de ser padre, no tengo por qué ocupar un lugar determinado en la sociedad. Y todo esto nos hace llegar a un tiempo, a una circunstancia, a una edad en la que digo, ya tengo tantos años de edad y no he hecho nada con mi vida. Ya tengo tantos años de edad y no tengo nada que sea mío, no tengo nada que yo haya construido. Y cuando llega ese momento, muchas veces, si no es demasiado tarde, por lo menos ya va a ser más difícil. Porque las fuerzas ya no son las mismas que en nuestra juventud. Y tenemos una situación que nos llena profundamente de angustia en un momento de nuestra vida y sentimos que hemos perdido el tiempo, que hemos perdido el rumbo, que anduvimos por sendas extrañas. Y sí, a veces nos da tiempo de volver a la senda original, a la senda antigua, como dice la palabra, pero nos falta el tiempo, ¿verdad? El tiempo que ya perdimos. Así que hoy yo le invito, yo le exhorto en el nombre de Jesús a que usted se esfuerce y vuelva a las sendas antiguas, vuelva a los caminos que Dios trazó para su vida, y ya consciente de que todos esos principios y valores que nuestra sociedad está perdiendo tenían un origen bíblico, busque el respaldo bíblico y proclámelo, siémbrelo en su familia, siémbrelo entre sus amigos y conocidos. Haga de esta situación una forma de vida, el poder compartir el camino de Dios. Piense en ello, medítelo.